¿Por qué Dios permite que sus amigos más íntimos sufran tanto y aún así les concede dones tan extraordinarios que parecen imposibles de creer? ¿Por qué un fraile humilde, escondido en un convento en el sur de Italia, fue marcado con las mismas heridas de Cristo, escuchaba los pensamientos de los penitentes y dialogaba con su ángel de la guarda como quien habla con un hermano? ¿Quién fue verdaderamente el Padre Pío? ¿Y qué quiere enseñarnos hoy, en este mundo frío, ruidoso y olvidado de lo sagrado? Esta no es una historia para escuchar con prisas, es una historia para recibir con el corazón abierto, con el alma dispuesta, porque lo que estás a punto de oír no es solo la biografía de un santo, es una llamada del cielo, es el eco del amor de Dios, que se manifiesta en lo concreto, en lo oculto, en lo que el mundo desprecia. El Padre Pío no fue un espectáculo de milagros, fue un altar viviente, una víctima de amor, un sacerdote que ofreció su vida entera por la salvación de las almas. Y hoy sus palabras, sus sufrimientos, sus visiones y sus silencios siguen hablándonos. Siguen ardiendo como brasas encendidas para el que tenga el valor de acercarse. Quédate hasta el final, porque no llegaste aquí por casualidad. Tal vez tu alma está herida, cansada, sedienta de consuelo, o tal vez estás buscando respuestas que nadie ha podido darte. Esta historia podría ser el instrumento que Dios quiere usar para tocarte, para despertarte, para abrazarte. Lo que vivió el Padre Pío es un reflejo de lo que tú también puedes vivir, una amistad profunda con Cristo, una vida llena del Espíritu Santo, un amor radical que transforma el sufrimiento en redención. San Padre Pío fue un fraile capuchino nacido en Pietrelcina, Italia, en 1887. Desde pequeño tuvo experiencias místicas, pero nunca buscó protagonismo. Se consagró a Dios con una pureza que conmovía a quienes lo conocían. Durante la Primera Guerra Mundial fue apartado del convento por su salud delicada, pero su vida interior seguía creciendo. A los 31 años recibió los estigmas, las llagas de Cristo en su cuerpo, que permanecerían abiertas y dolorosas por más de 50 años. No lo proclamó, lo escondió, solo obedeció. Porque su vida fue eso, obediencia absoluta a Dios y a la Iglesia, incluso cuando fue malinterpretado, investigado y silenciado. El Padre Pío pasaba largas horas en el confesionario. Tenía el don de leer las almas. Penitentes de todo el mundo venían a él y salían transformados. Su dirección espiritual era firme, exigente, pero llena de ternura. No era un moralista, era un médico de almas. Decía que la oración era la mejor arma que tenemos, una llave que abre el corazón de Dios. Rezaba constantemente el rosario, lo llevaba siempre en la mano y decía que era su arma contra el mal. También tenía visiones de Jesús, de María, del infierno, del purgatorio. Hablaba con su ángel de la guarda, luchaba contra demonios que lo golpeaban en la noche. Su vida era una batalla espiritual constante, pero nunca dejó de sonreír, nunca dejó de amar, nunca dejó de ofrecerse. ¿Y qué nos enseña todo esto? Que la vida cristiana no es comodidad, no es apariencia, no es tibieza, es fuego, es cruz, es entrega total. El Padre Pío nos enseña que no hay amor sin sacrificio, que no hay oración sin perseverancia, que no hay victoria sin lucha. Nos enseña que Dios actúa en lo escondido, que la Eucaristía es el centro de todo, que el dolor unido a Cristo salva almas. A veces queremos milagros, signos, experiencias místicas, pero el verdadero milagro es vivir cada día con fidelidad, con humildad, con fe. El Padre Pío no buscó ser famoso, buscó ser fiel. Y esa fidelidad lo convirtió en uno de los santos más queridos y venerados del mundo. Hoy, sus enseñanzas siguen vivas. Nos pide que recemos, que confiemos, que nos confesemos con frecuencia, que amemos la misa,
que suframos con paciencia. Nos recuerda que el cielo existe, que el infierno es real y que el alma vale más que todo el oro del mundo. Nos suplica que no desperdiciemos el tiempo, que vivamos como si cada día fuera el último, porque solo tenemos una oportunidad para amar a Dios con todo el corazón. Así que no lo olvides. Lo que el Padre Pío vivió, lo vivió por amor, lo vivió por ti. Su vida es un espejo donde puedes ver lo que Dios quiere hacer también contigo. No es imposible, solo necesitas decir sí, como Él. Como María, como los santos, escucha su voz, escucha su silencio y deja que tu alma despierte. Dicen que el infierno tiembla cuando un alma se entrega por completo a Dios. Y si eso es verdad, entonces el infierno se estremeció cada día de la vida de Francesco Forgione. Ese fraile del silencio y del dolor, conocido por el mundo como Padre Pío de Pietrelcina. Desde su niñez, la oscuridad lo rondaba. No era un niño como los demás. Las fiebres inexplicables, los ataques de los demonios, las visiones celestiales, todo era tan intenso que su madre temía por su cordura. Pero él, con apenas 5 años, ya sabía lo que quería: entregarse por completo a Cristo. En un mundo donde todos corren para ganar poder, él corrió al convento para perderse en Dios. Su vida no fue una línea recta de santidad pacífica. Fue una cruz tallada con sangre y lágrimas. A los 20 años fue ordenado sacerdote. Y fue entonces cuando el cielo comenzó a rasgar el velo. Veía almas, leía corazones, hablaba con los ángeles, pero también era atormentado. El demonio lo golpeaba físicamente por las noches. Su celda se sacudía, lo dejaba ensangrentado, débil, y aún así jamás se quejó. Pero fue el 20 de septiembre de 1918 que todo cambió para siempre. Mientras oraba ante un crucifijo, una luz sobrenatural lo envolvió. Sintió un dolor agudo en sus manos, pies y costado. Cuando abrió los ojos, su cuerpo sangraba. Eran las mismas heridas de Cristo, los estigmas, y con ellos comenzó el verdadero calvario. La Iglesia, cauta y desconfiada, lo silenció. Le prohibieron celebrar misa en público, lo alejaron de los fieles, lo vigilaron, incluso algunos lo llamaron mentiroso, fraude, manipulador. ¿Cómo puede un alma santa ser tan humillada? Pero Padre Pío no respondió con quejas, respondió con más oración, con más silencio, con más amor. Señor, aumenta mi dolor, pero también mi paciencia, escribió en una de sus cartas. Y entonces los milagros comenzaron a multiplicarse. Penitentes viajaban desde todo el mundo para confesarse con él. Algunos esperaban semanas. Al entrar en el confesionario, se encontraban con una mirada que lo sabía todo. Él les decía sus pecados, incluso aquellos olvidados. Los enfrentaba con firmeza, pero con ternura. Y al final, muchos salían llorando. No por vergüenza, sino por haber sentido a Cristo perdonándolos a través de aquel hombre llagado. Un día, una mujer se acercó temblando al confesionario. Guardaba un secreto desde hacía 30 años. Antes de hablar, el Padre Pío la miró fijamente y le dijo: «El niño está con Dios, y tú también puedes estarlo si te arrepientes de verdad». Ella cayó de rodillas, llorando, sin entender cómo aquel fraile conocía su pasado. Nadie lo sabía. Nadie. Solo Dios. Y así fue toda su vida. Una mezcla de mística y miseria, de lo sobrenatural y lo humano. Cada mañana su misa duraba más de 2 horas, a veces 3. El altar se convertía en Gólgota. Sus ojos derramaban lágrimas mientras pronunciaba las palabras de la consagración. Vivía cada misa como si fuera la última, como si el cielo descendiera por completo. Y es que lo hacía. Pero detrás del asombro había un hombre que apenas dormía, que apenas comía, que sangraba día y noche, que sentía los pecados del mundo como espinas en el alma. Su dirección espiritual era profunda, firme, exigente, pero siempre llena de misericordia.
A los jóvenes les decía: ama a la Virgen y hazla amar. Reza el rosario todos los días, todos los días. Ella es el camino más corto hacia el cielo. Sus milagros eran incontables: curaciones instantáneas, bilocaciones, conversiones radicales. Pero nunca quiso ser admirado. Decía: soy solo un pobre fraile que reza. Y así, con esa humildad desgarradora, vivió hasta el final. El 23 de septiembre de 1968, después de repetir más de 100 veces el nombre de Jesús y María, murió en paz. Las llagas desaparecieron de su cuerpo. Su rostro, antes arrugado por el dolor, se tornó joven, sereno, casi glorioso. Murió como vivió, en silencio, entregado, oculto en la cruz. Y hoy, ¿qué queda de él? Quedan sus palabras como brasas encendidas para los corazones fríos. Queda su testimonio como un faro para las almas que naufragan. Queda su intercesión, poderosa, maternal, firme. Y sobre todo queda su enseñanza, que el dolor no es castigo, sino camino, que la cruz no es derrota, sino redención, que Dios no abandona a quien ama, sino que lo transforma en instrumento de salvación para el mundo. No temas al sufrimiento, no huyas del silencio, no apagues la oración, porque en lo más oscuro de tu noche, Dios puede estar forjando tu santidad, como lo hizo con su siervo fiel, el Padre Pío. ¿De verdad crees que llegaste aquí por accidente? ¿Crees que fue una simple coincidencia que hicieras clic en este video justo hoy, justo en este momento de tu vida? No, esto no fue casualidad, fue providencia. Fue amor de Dios llamando suavemente a la puerta de tu alma, porque lo que acabas de escuchar no es solo la historia de un fraile con estigmas. Es una historia que habla directamente de ti. ¿Te has dado cuenta? ¿Has sentido cómo, entre cada palabra, algo dentro de ti se movía? Tal vez porque tú también has sido herido. Tal vez tú también has vivido noches oscuras donde el silencio de Dios dolía más que cualquier palabra. Quizás tú también has sentido que nadie entiende tu sufrimiento, que el peso de tu cruz es demasiado grande y que, como el Padre Pío, has gritado desde dentro: Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero hoy, por medio de esta historia, Dios te responde. Él no te ha abandonado. Él está escribiendo en lo oculto y en lo secreto una historia de redención, una historia en la que tu dolor no es en vano, una historia en la que tu cruz no es un castigo, sino un altar, un lugar donde se unen el cielo y la tierra, y donde tu sufrimiento, sí, el tuyo, puede transformarse en salvación para ti y para otros. ¿Sabes por qué la vida del Padre Pío es tan impactante? Porque no se trató de prodigios para impresionar. Se trató de amor ofrecido hasta el extremo, un amor silencioso, constante, escondido, un amor que se dejó triturar por dentro, pero que jamás dejó de mirar a Cristo. Y eso, hermano, hermana, es lo que tú estás llamado a vivir. No necesitas tener estigmas, no necesitas bilocarte ni hacer milagros. Lo único que Dios necesita es tu sí, tu pequeño sí, ese sí que dice: Señor, aunque no entienda, confío en ti. Ese sí que acepta el dolor, no con resignación amarga, sino con fe viva, sabiendo que todo lo que se une a la cruz de Cristo termina glorificado. Tal vez tu herida es el abandono de alguien que amabas. Tal vez es una enfermedad que no entiendes, o una pérdida que partió tu corazón en 1000 pedazos. Tal vez tu alma está reseca y hace tiempo que no sientes a Dios, y sin embargo aquí estás, escuchando esto. Y si estás aquí, es porque Dios te está buscando, está tocando tu puerta, no para exigirte nada, sino para recordarte que no estás solo, para decirte que tu vida no es un error, que tu historia también puede convertirse en fuego que ilumina, que tus lágrimas no caen al vacío, que tu dolor ofrecido, como el del Padre Pío, puede salvar almas, y eso solo se comprende con los ojos de la fe.
Es en el misterio del sufrimiento redentor donde se esconde la grandeza de los santos. Ellos no fueron superhéroes, fueron personas heridas que dejaron que Dios habitara en sus heridas, personas que eligieron creer aun cuando todo parecía oscuro, personas como tú. Hoy el cielo te habla, no por medio de un trueno, sino a través de una historia contada con voz humana, pero con espíritu eterno. Y ahora, la elección es tuya. ¿Vas a seguir viviendo como si nada de esto hubiera pasado? ¿O vas a permitir que esta historia sea un antes y un después en tu vida? Si has sentido algo en tu interior, si una chispa se encendió mientras escuchabas, si algo en tu alma dijo, «Esto es para mí», entonces haz un pequeño acto de fe. Escribe en los comentarios una frase, no para mí, no para el canal, escríbela para ti, como un memorial, como un altar, como un sello entre tú y Dios. Escribe, por ejemplo, Señor, haz de mi vida una ofrenda escondida de amor. O, Padre Pío, enséñame a sufrir con fe. O simplemente, Jesús, yo confío en ti. ¿Por qué escribirlo? Porque lo que se escribe permanece. Porque cuando declaras algo con el corazón, aunque sea en un comentario, lo sellas en el cielo. Y porque ese acto pequeño puede ser el primer paso hacia una vida completamente nueva. No estás solo. Dios camina contigo. Y hoy ha querido tocarte a través de un fraile humilde que aún desde el cielo sigue orando por almas como la tuya. No ignores esta voz, no apagues esta llama. Comienza hoy un camino nuevo, porque tu historia todavía está siendo escrita, y Dios aún no ha terminado contigo. Antes de continuar, quiero invitarte a tomar un pequeño pero significativo paso. Suscribirte a este canal. No es solo un clic en un botón, es un acto de fe. Es tu manera de decirle a Dios, estoy dispuesto a recibir más de ti. Esta acción, tan simple en apariencia, es una manifestación de tu compromiso con su palabra y con el propósito que Él tiene para tu vida. Piensa en esto. Las pequeñas decisiones, como este gesto, tienen el poder de activar bendiciones en nuestra vida. Lo que parece insignificante puede ser usado por Dios para hacer cosas grandes. Así que, si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete y comenta, ya estoy suscrito, porque lo que estás haciendo va mucho más allá de un simple clic. Es una declaración de fe. Además, al compartir este video, no solo lo estás difundiendo, estás invitando a otros a ser parte de algo más grande, a recibir lo que Dios tiene preparado para cada uno. No es solo una acción digital, es un testimonio de cómo su obra se extiende a través de nosotros. Con este pequeño acto, estás abriendo una puerta para más bendición. Pero lo más importante es que lo estás haciendo con un corazón dispuesto, confiado en que Dios te guiará en cada paso que tomes. Ahora, sigamos con este mensaje, porque aún hay mucho que Dios quiere revelarte. El punto más desgarrador de la historia del Padre Pío no fue su fama, ni sus milagros, ni siquiera los estigmas. Fue el silencio de Dios. Ese silencio profundo, frío, desconcertante, que acompañó su alma durante años de pruebas interiores. Ese momento en que, incluso entre visiones celestiales y experiencias místicas, su corazón se sentía vacío, desamparado, casi abandonado. Y es ahí donde muchos de nosotros nos encontramos hoy. Rezamos, esperamos, vamos a misa, nos confesamos, tratamos de ser fieles, pero por dentro el alma se siente seca. Dios calla, y el mundo grita, el dolor se intensifica, y el corazón se pregunta, ¿dónde estás, Señor? ¿No ves lo que estoy viviendo? ¿No te importa? Pero precisamente ahí, justo ahí, es donde Dios comienza a obrar el milagro más grande, no un milagro exterior, no algo visible, sino un milagro escondido, eterno, transformador, la conversión del corazón, la santificación del alma, la configuración con Cristo crucificado.
¿Recuerdas la parábola del sembrador? Jesús la contó así. El sembrador salió a sembrar. Una parte cayó en el camino, otra en pedregales, otra entre espinos, pero otra cayó en tierra buena y dio fruto, 160, 30 por uno. Mateo 13, 3, 9. Esa semilla, hermano, hermana, es la palabra de Dios. Y el terreno, eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros. ¿Y sabes cuándo se demuestra si somos tierra buena? No cuando todo va bien, no cuando sentimos a Dios, sino cuando todo está oscuro, cuando el corazón está cansado, y aún así seguimos creyendo. Cuando no entendemos, pero seguimos esperando. Cuando nadie nos aplaude, cuando el sufrimiento se vuelve cotidiano, cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta, pero aún así volvemos a arrodillarnos. Padre Pío fue tierra buena, no porque no sufrió, sino porque dejó que el sufrimiento lo cavara hondo, lo despojara, lo vaciara, hasta que solo quedara Cristo en él. ¿Y tú? ¿Qué clase de terreno eres en este momento? Quizás tu vida es como esos pedregales, llena de heridas pasadas, decepciones, resentimientos que no has podido soltar. Quizás estás entre espinos, atrapado en el ruido del mundo, en las preocupaciones que asfixian tu alma, o quizás estás en el camino, tan expuesto, tan herido, que hasta las aves, las distracciones, los miedos, las dudas, vienen y se llevan la poca fe que te queda. Pero hoy, esta historia, esta prédica, esta palabra, es una semilla, y el hecho de que la estés escuchando ahora mismo no es casualidad. Dime, ¿dónde estás ahora? ¿En qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Qué hora es? Escríbelo en los comentarios, porque en esta comunidad de fe hemos aprendido a reconocer que Dios nos habla también en esos detalles. Y cuando vemos que otros, desde distintos países y horarios, están escuchando la misma palabra que tú, entendemos algo más grande. Dios nos está reuniendo, nos está llamando como hijos que desde distintas heridas buscan el mismo consuelo. Tal vez hoy no sientas nada, tal vez te cuesta incluso creer, pero déjame decirte algo, tu sequedad no es rechazo de Dios, es preparación. Tu espera no es castigo, es siembra. Tu dolor no es olvido, es redención. Y si permites que esta palabra eche raíces, si en medio de tu tristeza, en medio de tus dudas, tú le dices a Dios, aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mí, esa semilla dará fruto, y no cualquier fruto, sino el fruto que transforma almas, que sana generaciones, que salva familias enteras. Hermano, hermana, tú no estás solo. Dios camina contigo. Dios te está formando. Él no busca que sientas algo, busca que seas algo santo. Te invito ahora a dejar en los comentarios esta frase de fe. Señor, hazme tierra buena para tu palabra. No es solo un comentario, es un acto de entrega, una oración pública, un pequeño paso de confianza en medio del desierto. Y ese pequeño paso puede cambiar tu historia. Porque recuerda, los grandes milagros de Dios no comienzan con prodigios, comienzan con corazones rotos que dicen, hágase en mí según tu palabra. ¿Tú te atreves a decirlo hoy y ahora, en este momento exacto en el que tus ojos están fijos aquí y tu corazón late entre recuerdos, heridas y preguntas sin respuesta? Permíteme llevarte a un lugar más profundo. No hacia una fantasía ni a una emoción pasajera, sino hacia ese espacio sagrado donde la fe y la razón no se contradicen, sino que se abrazan como dos manos tendidas desde el cielo para sostener tu alma. Porque lo que vivió el Padre Pío no es un cuento de monjes ni una exageración piadosa, es real, histórica, constatada, y aunque sobrepasa lo natural, no contradice jamás la ciencia. Al contrario, la desafía, la impulsa, la obliga a mirar más allá del microscopio. Los estigmas de Padre Pío.
Esas heridas invisibles que sangraban sin causa médica aparente, fueron examinadas por doctores, negadas por escépticos, pero nunca explicadas. El doctor Luigi Romanelli, director del Hospital Civil de Barletta, que atendió a más de 500 heridos de guerra, examinó sus manos y escribió: «No logro encontrar una causa natural para esas heridas, ni una explicación médica para su permanencia. Y lo más impactante, las heridas nunca se infectaron, nunca, durante 50 años. Científicamente inexplicable, pero espiritualmente perfectamente coherente. ¿Y qué tiene eso que ver contigo? Todo, porque tú también llevas heridas invisibles. Tú también has sangrado por dentro sin que nadie lo vea. Y esas heridas, aunque el mundo no las entienda, aunque no tengan diagnóstico, aunque nadie las valide, tienen un propósito divino. La ciencia moderna ha descubierto algo que los místicos ya sabían. Las emociones, los pensamientos y las experiencias dolorosas dejan huellas en el cuerpo. La neurociencia lo llama memoria celular. Nosotros lo llamamos cruz redentora. ¿Y sabes qué más ha descubierto la ciencia? Que la oración transforma el cerebro, que el silencio contemplativo reduce la actividad en la amígdala, donde se gestionan el miedo y la ansiedad, que rezar el rosario activa las áreas del cerebro vinculadas a la empatía, al consuelo, a la compasión. La ciencia confirma lo que el cielo ya nos había dicho. La oración no es solo un acto espiritual, es medicina para el alma y el cuerpo. Y eso es exactamente lo que hacía el Padre Pío. Pasaba horas en oración, sufría en silencio, ofrecía su dolor. Y lo hacía por almas como la tuya, que hoy quizás están al borde del cansancio, del abandono, de la desesperanza. Pero tú sigues aquí, sigues escuchando, y eso, amado hermano, amada hermana, es un milagro silencioso. En un mundo que grita, Dios no existe, en una sociedad que ha convertido lo sagrado en entretenimiento, tu alma, herida pero viva, sigue buscando sentido, sigue buscando a Dios. Y eso no lo logra ningún algoritmo, eso lo logra la gracia. Así como el Padre Pío hablaba con su ángel, tú también tienes un ángel de la guarda que jamás se ha separado de ti. ¿Lo sabías? Aunque no lo veas, ese ángel ha estado a tu lado en cada noche oscura, ha sostenido tus lágrimas cuando no podías más. Ha llevado tus oraciones, esas que apenas lograste formular con un suspiro, directamente al trono de Dios. Y cada una de tus decisiones, las buenas y las malas, están siendo escritas, no como condena, sino como camino, porque tu vida, aunque parezca común, es parte de una historia eterna. No estás solo, nunca lo has estado, y aunque nadie lo sepa, aunque tu vida parezca rutinaria, tú eres un faro, un pequeño punto de luz en medio de un mundo que ya no sabe hacia dónde va. ¿Cómo no va a ser importante tu fidelidad silenciosa? ¿Acaso no es eso lo que el mundo necesita? Almas que, sin ruido, sigan creyendo, que, sin espectáculo, sigan rezando, que, sin aplausos, sigan amando. El Padre Pío no fue grande por lo que hizo. Fue grande por lo que sufrió sin abandonar su fe. Y tú estás llamado a lo mismo. Tal vez tu cruz no se vea. Tal vez tu batalla es interior. Pero eso no la hace menos santa. Jesús dijo una vez: cuando tú reces, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Dios ve. Dios escucha, Dios no se olvida. Por eso, hoy te invito a dejar un testimonio silencioso, una semilla de fe, un acto de confianza. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora en la que estás viendo esto. Hazlo como un signo de que sigues aquí, resistiendo, creyendo. Porque otros, al leerte, sabrán que no están solos.
Y tú también sabrás que hay una familia invisible, extendida por todo el mundo, unida por la misma fe, la misma lucha, el mismo Dios. Tú eres parte de eso. Y si sientes que el corazón se te aprieta, que algo se removió en tu interior, entonces no dudes, este mensaje era para ti. Y para sellar este momento de fe, comenta también esta frase, si sientes que resuena contigo. Padre Pío, enséñame a sufrir amando. No es solo una oración, es un compromiso, una rendición confiada, una declaración silenciosa al cielo, de que tú también estás dispuesto a ser testigo de lo invisible, porque sí, el mundo necesita pruebas, pero Dios sigue necesitando testigos, y tú podrías ser uno de ellos. Tú también has sangrado por dentro, aunque nadie haya visto la sangre. También has sentido que el alma se desgarra en medio del silencio, cuando clamas a Dios y el cielo parece cerrado. Pero déjame decirte algo que podría cambiar tu manera de mirar esas heridas. Por tanto, para que no me engría con la grandeza de las revelaciones, me fue clavada una espina en la carne, un ángel de Satanás que me abofetea, para que no me engría. 2 Corintios 12:7. San Pablo lo entendió. Y el Padre Pío también. A veces Dios permite una espina, un dolor que no se quita, una cruz que no se entiende, no para alejarnos, sino para mantenernos humildes, pequeños, dependientes de su amor. Porque es en ese punto de fragilidad donde su gracia se derrama con mayor poder. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. 2 Corintios 12:9. ¿Te das cuenta? Lo que el mundo desprecia, Dios lo elige. Lo que tú quisieras quitar, Dios lo transforma en fuente de vida. El Padre Pío no fue escuchado por multitudes por tener poder, sino por tener heridas. No convencía por discursos, sino por su silencio. Y en ese silencio el Señor hablaba, igual que contigo. Porque aunque te sientas ignorado, invisibilizado, agotado, el cielo no te ha olvidado. ¿No se venden 2 pajarillos por una moneda? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá al suelo sin que lo permita el Padre, pues hasta los cabellos de su cabeza están contados. Mateo 10:29-30. Tú no eres un error, tu historia no es una cadena de casualidades. Dios escribe recto incluso en los renglones torcidos por el dolor. Mira a Job, perdió todo, hijos, salud, bienes, honor. Y su alma gritaba desde la oscuridad, he aquí que avanzo y no está allí. Retrocedo y no lo percibo. Si él actúa a la izquierda, no lo veo. Si se vuelve a la derecha, no lo percibo. Job 23:8-9. ¿No te suena familiar? ¿No has caminado tú también entre sombras sin saber si ibas hacia algún lado? Pero escucha lo que dice después. Pero él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Job 23:10. Ahí está el secreto. La prueba no es abandono, es alquimia divina. Es el fuego donde Dios purifica lo más valioso que tienes, tu alma. Padre Pío fue probado por décadas, criticado, difamado, aislado. ¿Y qué hizo? Cayó, oró, perseveró. Él sabía que no debía agradar al mundo, sino a Dios. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Salmo 2:11. La alegría verdadera, esa que no depende de las circunstancias, nace en quien sirve incluso sin comprender, en quien ama sin garantías. Y tal vez tú estás allí ahora, sirviendo sin ver frutos, rezando sin sentir, luchando por no perder la fe cuando todo en tu entorno te empuja a dejarla. Pero escucha esto con el alma. Pues yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, oráculo del Señor, planes de bienestar y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Jeremías 29:11. No estás solo, no eres el único que camina entre ruinas esperando una señal. También los discípulos de Emaús iban cabizbajos, decepcionados. Creían que todo había terminado en la cruz. Y sin embargo, Jesús caminaba con ellos, sin que lo reconocieran.
¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. ¿Ves? Jesús no se manifiesta siempre con rayos y milagros. A veces se oculta en el compañero de camino, en la palabra, en el silencio que te abraza. Padre Pío vivió eso. Y tú también. Porque en esta historia que acabas de escuchar, no solo hay datos y milagros. Hay una presencia viva, una voz que atraviesa los siglos y susurra a tu oído. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Hoy, esa promesa es para ti. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuán rota esté tu fe. Dios no te ama menos por tus dudas. Él te llama desde dentro del dolor, como llamó a Samuel en medio de la noche, como llamó a Pedro después de haberlo negado, como llamó a Pío en una celda oscura mientras sangraba en secreto. No necesitas ser perfecto para ser llamado, solo necesitas decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Y cuando lo hagas, aunque sea temblando, aunque no entiendas, Él comenzará a escribir una nueva página en tu historia. Pero esa historia no se escribe desde la comodidad, se escribe desde la cruz, desde la decisión libre de amar aun cuando duele. Porque ahí, y solo ahí, tu vida comienza a parecerse a la de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Lucas 9:23. La cruz de Padre Pío fue visible, la tuya tal vez no, pero no por eso es menos real. Y Dios la conoce, la honra, la transforma, porque todo sufrimiento ofrecido por amor se convierte en semilla de eternidad. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. Tú eres ese grano, tú eres esa tierra, y este es tu tiempo de germinar, aunque parezca noche, aunque nadie te vea, aunque solo el cielo te escuche. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, no es casualidad que tus oídos, entre miles de ruidos del mundo, hayan decidido quedarse en este lugar sagrado, donde la voz de Dios se hace susurro, donde la palabra toca con suavidad lo que tú mismo has intentado esconder. No es casualidad, es providencia. Es el cielo que se inclinó un poco más hacia la tierra solo para rozar tu alma. ¿Tú sabes cuánto vales? ¿Sabes cuántas veces Dios ha intervenido silenciosamente para que no te pierdas? ¿Sabes cuántas veces el enemigo quiso apartarte y no pudo, porque había una mano más fuerte sosteniéndote? La tuya es una historia custodiada por ángeles, escrita con lágrimas, vigilada por la Virgen, ofrecida en cada misa donde tú, sin saberlo, también estás presente. No, no eres uno más, no eres un número. Eres hijo, eres hija, eres llamado, y no llamado a cualquier cosa, sino a ser guerrero espiritual, testigo en un tiempo que ha olvidado cómo orar, lámpara encendida en una generación que prefiere la oscuridad. Por eso estás aquí, por eso tus ojos se han detenido, por eso tu corazón, aunque herido, aún responde, aunque ha pasado por traiciones, decepciones, fracasos, todavía late con la esperanza de que todo tenga sentido, y tiene. Cada herida tuya es como una grieta por donde entra la luz de lo alto. Cada caída ha sido, en realidad, una preparación para que reconozcas la fuerza que no es tuya, sino del Espíritu Santo en ti. Cada abandono, una oportunidad para abrazar al que nunca te ha dejado. Cada silencio, una cita secreta con la voz de Dios que solo se oye en la profundidad. Hoy, Dios te felicita, yo también, porque llegaste hasta el final, porque resististe una historia más, porque no apagaste el video cuando el alma te dijo: esto es demasiado real. Eso habla de ti, habla de tu fidelidad, habla de tu sed, habla de tu valor, y por eso quiero invitarte a algo muy simple.
Pero muy importante, revisa si ya estás suscrito a este canal, porque este no es solo un canal, es una capilla encendida en medio del desierto, es una voz que no viene de mí, sino del que me ha enviado a hablarte a ti. Cuando te suscribes, no solo haces clic, te alineas, tomas postura, tomas una decisión. Voy a seguir escuchando la voz que me recuerda quién soy. Es como quien dice, aquí estoy, Señor, sigue hablándome, como quien se alista en un ejército invisible donde las armas no son de metal, sino de oración, de silencio, de fe. Porque tú también eres parte de esto, porque sin ti este fuego no arde igual. Y si hoy sientes que esta palabra te tocó, te animó, te sostuvo, si algo en ti despertó, aunque sea un poquito, quiero invitarte a dejar un comentario. Pero no cualquier comentario. Deja esta frase, soy tuyo, Señor, no me sueltes jamás. Comenta esa frase como quien firma un pacto, como quien pone su nombre en un altar, como quien deja constancia en el cielo de que ha oído y ha respondido, porque cuando comentas no solo te expresas, te consagras. Y nosotros, como comunidad, te vamos a reconocer, vamos a saber que tú fuiste uno de los que llegó hasta aquí, uno de los que escuchó hasta el final, uno de los que no solo oyó, sino que se levantó por dentro. Y no te preocupes si no puedes escuchar con toda tu atención. No necesitas estar inmóvil, en silencio absoluto, como si fuera un ritual. No. Puedes oír mientras cocinas, mientras limpias, mientras manejas, mientras descansas. Porque esta palabra no necesita permiso de tu agenda para sembrarse. Porque la palabra de Dios no necesita mucho espacio, solo una grieta por donde entrar. Y si ya llegó a ti, si ya te tocó, si ya resonó, ella hará su trabajo, aunque tú no te des cuenta, aunque no entiendas todo, aunque no recuerdes cada palabra, ella está viva, y donde cae, transforma. Tú eres parte de algo más grande de lo que imaginas. Tú eres una pieza clave en el plan de salvación. Tú eres esa oveja que escuchó la voz del pastor y decidió quedarse un rato más. Y créeme, eso basta. Eso alegra al cielo. Eso ya es victoria. Así que sigue. No te detengas. No te sueltes. No te vayas. Hay más por venir. Más historias, más palabras, más encuentros. Y tú ya formas parte de todo esto. Tú ya eres uno de los nuestros. Tú ya llevas luz. Y aunque el mundo no lo vea, el cielo sí. Y sonríe.